Bien, muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a dar inicio el día de hoy con manejo prehospitalario en emergencias y cinética del trauma. Por favor, recordarles a todos los participantes que silenciemos los micrófonos para que no haya interferencia. Bien, y si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden hacer por el medio del chat y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Me presento, yo soy la doctora Michelle Granja, soy médico cirujano, soy máster en gerencia hospitalaria y médico ocupacional y en digestiología también. Actualmente pues dicto todo lo que son docencias presenciales, online, todo lo que son soportes vitales. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio a la clase de manejo de pacientes politraumatizados que vamos a hacer inicialmente en estos pacientes, ¿verdad? Y la cinemática del trauma. Recordarles que esta capacitación, ¿verdad? Pues ya es netamente para personas que tienen un grado alto de entrenamiento, ¿ya? Ya que esto no es un soporte vital básico, ¿ya? Aquí cuando ya hablamos de pacientes politraumatizados, ya estamos hablando de la intervención de ambulancia, de médicos, de licenciados, porque ya aquí vamos a utilizar ya maniobras con mucho más, que tiene que tener mucho entrenamiento, vamos a utilizar fármacos, ¿verdad? Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es una actuación muy rápida para salvarle la vida al paciente, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿qué es un paciente politraumatizado? ¿Qué conocemos como un paciente politraumatizado? Esto se va a definir, esto se va a definir como aquel que representa dos o más lesiones, ¿verdad? De, de sus miembros, ¿verdad? Sean estos periféricas o viscerales, ¿no? Que van a repercutir va a ser una amenaza para la víctima, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de pacientes politraumatizados, estamos hablando de uno o dos o hasta tres órganos que están en riesgo, ¿no? Estos pacientes son altamente, que están amenazando su vida, ¿ya? Bien. Entonces, la distribución de muertes en traumas, la mayoría de los pacientes, el 50%, como vemos, es muy alto, ¿verdad? Son muertes eminentes, ¿ya? El 20%, ¿verdad? De muertes tardías, en estas por sepsis, fallas multiorgánicas, shock, ¿verdad? Recordemos que con pacientes politraumatizados pueden hacer un shock anafiláctico, pueden hacer un shock hipovolémico, distributivo, cardiogénico, ¿ya? Y las muertes tempranas que son derivadas a horas doradas. ¿Qué quiere decir horas doradas del 30%? Que puede ser previo al accidente que la víctima ha tenido, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que actuar muy rápidamente, ¿ya? Entonces, en cuanto a la distribución, ¿verdad? Como vemos en el cuadro, ¿verdad? En las primeras o en la primera hora, más del 50% de estos pacientes ha sufrido, ha fallecido, sea estos por traumatismo de médula espinal, por paros cardiorrespiratorios, ¿ya? De ahí, a partir de las 3 horas, ¿verdad? Puede ser por fracturas de pelvis, fracturas de caderas, ¿verdad? Fracturas de huesos largos. Pero no es que estas fracturas como tales van a producir la muerte a un paciente. Recordemos que como estamos hablando de fracturas de huesos largos, como un fémur, como de cadera, ¿qué producen estos traumatismos? Producen hemorragias, ¿no? Entonces el paciente fallece por shock hemorrágico, ¿ya? Y bueno, y ya a partir de las segundas semanas, pues pueden fallecer por sepsis, por fallas orgánicas múltiples, ¿no? Recordemos que también estos pacientes, dependiendo cómo ha sido la colisión o cómo ha sido el accidente, muchas veces son quemaduras de tercer grado, ¿ya? Entonces ahí ya puede haber una sepsis y ya pues fallecer por las complicaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo, verdad, de la cinemática de los politraumatizados, ¿no? Vamos a explicar cuáles son estos mecanismos
productores de lesiones, ¿no? Recordemos que pueden ser por alguna caída, por explosiones, por heridas de transmisión de fuerzas bajas, medias o altas, ¿verdad? Vamos a evaluar y abordar al paciente politraumatizado. Es importante la movilización en bloque en un paciente politraumatizado y el traslado a su vez de un paciente politraumatizado, ¿no? Nos vamos a poner en algo hipotético, ¿no? Nosotros somos médicos, somos licenciados, hemos acudido a todas las capacitaciones, tenemos el conocimiento, estamos aptos para hacerlo, pero nos encontramos en la calle, nos encontramos en un parque, ¿verdad? Nos encontramos en un centro comercial, salimos de aquello y vemos la colisión de dos vehículos y hay pacientes politraumatizados. Lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente, porque no contamos con nada, ¿no? No estamos en ambulancia. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer en el paciente es llamar a emergencia, ¿no? Eso es lo primero que debemos de hacer. Y como profesionales en el área de la salud que estamos capacitados, nos podemos acercar al paciente y ayudarlo, ¿no? Recordemos que si es un paciente politraumatizado, vamos a hacer maniobras para el control cervical, ¿no? La maniobra de tracción mandibular. Los podemos ayudar, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes eh, están chocados, estos pacientes están inconscientes, no, inmediatamente lo que van a tener es una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, la importancia que nosotros sepamos soporte vital básico, ¿no? Porque mientras que viene la ambulancia, como sabemos aquí en nuestro país no viene tan rápido, ¿verdad? Y este paciente ya está en una parada cardiorrespiratoria, nosotros ayudarlas con los 30 compresiones, las 30 compresiones, más no las dos insuflaciones porque no vamos a tener a la mano las bolsas faciales, ¿no? Pero con las 30 compresiones ayudamos muchísimo al paciente hasta que venga la ambulancia, ¿ya? Ese sería como primer plano, pues ya vamos a hablar de un segundo plano como médicos, como licenciados, como rescatistas que estamos en la ambulancia y hemos llegado hacia el evento, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que saber del principio básico del trauma es que no hacer más daño del que ya existe, ¿verdad? No movilizar a la víctima por movilizarla, a no ser que estemos en una situación eminente de muerte, ¿verdad? Que, qué sé yo, ¿no? El paciente ha salido disparado en la vía y está viniendo un tráiler o un bus. Bueno, solamente en un caso extremo como ese, ¿no? Pero normalmente nosotros no podemos tocar al paciente a no ser que lo movilicemos ya en bloque con ayuda de nuestros compañeros, ¿no? Y una tabla de espinal que ya vamos a hablar. Bien, entonces los mecanismos de las lesiones van a ser los responsables de las injurias halladas en las víctimas traumatizadas, ¿ya? El mecanismo lesional será investigado luego de haber evaluado la seguridad de la escena. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros cuando llevamos hacia el punto, tenemos que evaluar rápidamente, sistemáticamente, cómo está la escena, ¿no? Porque ante todo somos nosotros, ¿ya? Entonces ahí vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? De qué es lo que ha sucedido, ¿ya? Entonces puede ser a lo mejor caída de altura, ¿verdad? Puede ser una colisión vehicular, un accidente de moto o accidentes de deportes, ¿no? Bien, van a existir tres tipos de impactos de una colisión, ¿no? El impacto de dos objetos, ¿verdad? El impacto de los ocupantes del vehículo y el impacto de los órganos vitales en el interior del ocupante, ¿no? Al hacer el impacto de dos objetos quiere decir dos vehículos colisionan, ¿no? También puede ser que el impacto, recordemos que si hay dos colisiones de dos vehículos, también eh, va a verse afectadas las personas que están dentro del vehículo, ¿no? O a su vez, un vehículo se puede estrellar contra una casa, contra un árbol, contra algún póster, ¿verdad? Entonces vamos a tener eh, estos mecanismos del traumatismo, como es el impacto frontal, ¿no? ¿Qué quiere decir el impacto frontal? Que es la deformidad del volante, ¿verdad? Muchas veces los conductores no usan el cinturón de seguridad,
Pero a pesar de que lo usan también el cinturón, dependiendo si la colisión es muy fuerte, también hay latigazo por cinturón, ¿no? Que también va a haber traumatismos a nivel cervical. Bien, normalmente lo que sucede es la deformidad del volante, ¿no? La huella de la rodilla en el tablero. Muchas veces hay roturas de menisco, ¿verdad? Está el DIO contra el parabrisas también, ¿no? Entonces, el tipo de lesiones a sospechar en estos casos, porque no solamente es del conductor, sino del acompañante. Y muchas veces el que fallece ni siquiera son los que están adelante, sino los que están atrás, porque no usan el cinturón y el impacto, ellos salen volando hacia el parabrisas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser estas fracturas normalmente que sospechamos en estos pacientes? Lo primero, queridos estudiantes, que debemos de sospechar es fractura de columna cervical. Por eso es que para todos los pacientes traumatizados, sí o sí es control cervical, ¿ya? También un neumotórax, una ruptura de traumática de la aorta, ruptura de hígado. Cuando es una ruptura de vaso, es una hemorragia que ustedes no se imaginan y muchas veces estos pacientes fallecen, ¿ya? Fracturas posteriores de caderas, de rodillas, ¿verdad? También tenemos el impacto lateral del automóvil, ¿ya? Aquí sospechar siempre cervical, ¿verdad? Contralateral, fracturas de columna vertebral, tórax inestable, neumotórax, ruptura de la aorta, que también trae muchísimo el paciente dentro de un shock hemorrágico, ¿ya? Y fracturas de pelvis o del acetábulo, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos un vehículo que ha hecho un impacto, una colisión contra un árbol, ¿ya? Eh, También vemos el impacto del ocupante contra el volante o a su vez contra el parabrisas, ¿no? En este caso, que la mayoría de los conductores no usan cinturón, ¿ya? El impacto de otros órganos internos, ¿verdad? Inmediatamente los órganos más afectados siempre va a ser hígado, tórax, ¿verdad? A nivel abdominal. Muchas veces cuando hay esta colisión, ¿verdad? El cuerpo sale inmediatamente hacia adelante. Claro, a nivel craneal golpea el parabrisas, pero recordemos que tenemos el, el volante y el volante es muy fuerte, más en una colisión, ahí es cuando hay traumas de abdomen, ¿ya? Hay neumotoras, ¿no? Por ejemplo, mire, aquí vemos una escena, ¿no? ¿Qué lesiones ustedes creen que pueda tener este paciente? ¿No? A ver, los leo, pueden, por favor, participar todos en el chat. Estamos aquí para aprender. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Mire, por ejemplo, ese paciente, yo veo que va a tener una fractura de tobillo, ruptura de menisco, hay ruptura del fémur, un neumotórax, una ruptura cervical, ¿ya? En el otro lado, por ejemplo, vemos a una víctima que ha tenido una colisión en moto, ¿ya? Por ejemplo, ruptura del brazo, tobillo, ruptura de meniscos a nivel cervical, columna vertebral, cadera, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿ya? Muchas veces recordar que también eh, las colisiones se pueden dar contra un ciudadano, ¿no? Que puede estar caminando en la calle, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mire, él se ha, a simple vista, pues, tiene seguramente fractura de clavícula, ¿verdad? Se ha golpeado a nivel cerebral, cadera, ruptura de menisco, fractura de fémur, ¿ya? También tenemos las colisiones de explosión, también, ¿ya? Eh, que también hacen el mismo daño, ¿verdad? De mínimo o mayor intensidad que una colisión, ¿no? Esto va a depender muchísimo el tipo de explosión que se ha dado, ¿no? Pero, por ejemplo, en este paciente que ha salido volando a nivel craneal,
columna cervical, columna vertebral, ¿verdad? Fractura de cadera. Ya. Bien, entonces en los politraumatizados es importante que nosotros sepamos cuál es el origen, ¿no? Cuál es el impacto por objetos de gran cinemática o caídas de alturas, ¿ya? ¿Qué afectan? ¿Ya? Aparte de todo el cuerpo, ¿verdad? Ver todo lo que estaba involucrado en la cinemática. Vemos en la imagen cómo ese paciente cae de, de esta de esta escalera de gran altura, ¿no? Que le va a producir un hemotórax, le va a producir un neumotórax, ruptura de cadera, fractura de pierna. Este otro paciente que se ha colisionado con un auto en velocidad, por ejemplo. O sea, este paciente, fractura de cadera, mínimo, y sin contar a nivel cervical, ¿no? Es importante que nosotros siempre vamos a sospechar las lesiones, ¿no? Más probables, ¿no? Siempre pensar, paciente traumatizado, trauma cervical, sí o sí, ¿ya? El trauma de tórax, evidentemente, es muy duro el volante, y más contra una colisión, ¿ya? Los aerobat a veces, muchas veces, no, no se encienden, no se abren, ¿ya? A veces cuando son vehículos un poquito más viejitos, a veces no funcionan, ¿ya? Entonces siempre hay que sospechar también un trauma de abdomen penetrante, ¿verdad? O un trauma abdominal cerrado, ¿no? Eso son lo que siempre sospechamos con estos pacientes, ¿ya? Entonces, cuando hay un paciente politraumatizado, tenemos que pensar siempre qué hacer, ¿no? Primero que nada, siempre es valorar la escena, ¿no? Si la escena es segura para nosotros poder actuar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si un paciente está atrapado, entonces somos personal de médicos, pero no somos bomberos. Entonces, ahí no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, esa es la importancia también, la persona que llama a pedir auxilio, llama a emergencia, que indique todo, que sea muy específico, muy preciso, al decir todo lo que se va a necesitar. Porque si viene la ambulancia, sí, perfecto, viene el médico, viene el licenciado, son los mejores, pero ellos no traen todos los fármacos espectacular. Por ejemplo, este paciente, esta víctima está atrapada, no va a poder hacer nada, ¿ya? Entonces, la valoración primaria, que es la evaluación inicial, que ya le vamos a indicar, que es un algoritmo que se realiza para pacientes politraumatizados, ¿verdad? Y después la evaluación secundaria, ¿no? Que va a ser una exploración física muy detallada. Ya, tenemos que conocer que van a haber etapas del manejo inicial, que es las etapas prehospitalarias, ¿no? Como es la fase prehospitalaria y la fase intrahospitalaria, ¿ya? Entre la valoración de la escena es importante siempre que la seguridad del personal médico, rescatistas, licenciadas, a ver, un momento. Ok, ya. Es importante que licenciadas, enfermeros, todas las personas que van a participar aquí, ¿verdad? Eh, Siempre protegernos a nosotros mismos, porque podríamos ser también víctimas, ¿ya? Y eso es lo que no vamos a querer, pues, ¿no? Porque no sabemos si en el lugar de donde nosotros vamos, ¿verdad? Porque recordemos que siempre va a ser algo incierto, ¿no? Hasta que a pesar de que la persona haya dicho las especificaciones, pero siempre es incierto, ¿no? Porque podemos contar con situaciones peligrosas, ¿no? Como explosivos, materiales peligrosos, líquidos, sustancias, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y la situación, ¿qué ha sucedido en la escena, ¿no? ¿Cuál fue el mecanismo de lesión, ¿no? ¿Cuál fue la cinemática que se dio, ¿no? ¿Cuántas personas están involucradas, ¿ya? Entonces, en la fase prehospitalaria, que es la que vamos a hablar el día de hoy, siempre vamos a valorar, ¿no? Al alrededor, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Si no hay peligros, si no hay un derrumbamiento, si no estamos en medio de la vía, ¿verdad?
y no hemos contado todavía con el personal policial para que puedan cerrar esa vía o ayudarnos, ¿verdad? Para que no haya más víctimas, ¿no? El escenario. Por ejemplo, muchas veces cuando hay una colisión de vehículos, hay derrame de gasolina, ¿no? Entonces no podemos saber si es que tener muchísimo cuidado porque puede haber una explosión, ¿ya? Y poder morir todos ahí y ser más víctimas, ¿ya? Entonces es importante siempre la evaluación, ¿no? Entonces cuando nosotros nos acercamos siempre a un paciente, es lo primero que debemos pensar, ¿no? Si este paciente respira, si tiene pulso y si está consciente. En 5 segundos es lo que siempre hacemos. Entonces, ¿no? ¿Verdad? Una vez que nosotros nos hemos acercado al paciente, hemos hecho hemos visto la cinemática del trauma, cuáles son las condiciones del paciente, hemos hecho el algoritmo que vamos a mencionar, ya hemos realizado todos los procedimientos, ¿verdad? Recordar que es un tiempo estimado, muy rápido, ¿no? Porque este paciente tiene que ser llevado a nivel hospitalario, ¿no? Y ahí ya vamos a iniciar el traslado. Bien, entonces dentro de la valoración primaria, siempre nosotros debemos hacer es acercarnos a la víctima, ¿ya? Acercarnos. Por más que tal vez nosotros bajamos por la ambulancia y vemos a ese señor ahí tirado en el piso de un lado y que aunque nosotros creamos que el paciente está inconsciente, debemos de acercarnos, ¿ya? Y preguntar, y si mantiene una respiración eficaz, si se encuentra consciente, si se encuentra inconsciente, ¿verdad? Si es capaz de sujetarse por sí mismo o si se mueve de forma espontánea. ¿Qué quiere decir con ello? Debemos acercarnos al paciente y preguntarle, señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿cómo se llama? Señor, o sea, y hacerle movimientos como no bruscos, pero sí de los hombros y decirle, señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿sabe lo que ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Entonces, siempre ponernos al lado de la víctima, ¿no? Y esa pregunta con los brazos, decirle, señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿cómo se llama? ¿Sabe lo que ha sucedido? ¿Verdad? Dándole una pequeña sacudida, no tanta, pero sí. Entonces ahí nosotros vamos a evaluar si el paciente responde, ¿verdad? Si el paciente responde, él nos va a explicar, a pesar de que esté chocado a nivel emocional de lo que pasó, nos va a indicar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Que, pues, si el paciente responde, si el paciente habla, quiere decir que el paciente, primero que nada, está consciente. Entonces, no tiene afectación a nivel cerebral. Si el paciente no dice, sí, soy Jorge, soy María, soy Rocío, acción envía a ella, lo cual nos indica que este paciente no va a entrar en una parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Y este paciente no va a ser de emergencia. Ya, entonces, si por ejemplo estamos con múltiples víctimas, porque eso puede suceder, múltiples víctimas, entonces ya sabemos que ese paciente no va a necesitar inmediatamente de nuestra ayuda, ¿no? Pero claro que tenemos que hacer el ABC completo, ¿ya? El algoritmo completo, porque yo he visto muchos pacientes, muchas víctimas que hablan, están perfectos hablando, ¿ya? Pero resulta ser que a los 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos se chocan, tienen un shock, una parada cardíaca y, o fallecen, ya. O si no, también he visto una vez un paciente que ella me hablaba, todo normal, se paró, se sentó, ¿ya? Eh, bueno, yo no estaba socorriendo, ¿no? Yo ya estaba en la escena. Cuando me di cuenta que nadie se dio cuenta que la señora tenía una fractura por una colisión de un vehículo. Entonces es la importancia de nosotros, todos los pacientes, hacerle el ICO. Y ya cuando ya nosotros ya hemos hecho este algoritmo, ya decimos, bueno, el paciente eh, tiene las vías aéreas, eh, están permeables, está consciente, he revisado, no hay ninguna hemorragia de cabeza, de pie a cabeza. Muy bien. De igual este paciente a la ambulancia, ¿ya? Para que pueda ser trasladado. Entonces,
¿Por qué? Porque no va a existir una amenaza eminente para su supervivencia, ¿no? Pero sí tiene que ir al hospital, ¿no? Para hacerle radiografías, serologías, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que nos acercamos y le decimos, se encuentra bien, cómo se llama, me escucha, ¿verdad? Entonces el paciente no responde. Nosotros automáticamente vemos a nivel abdominal si hay estos movimientos, vemos a nivel torácico, y si no hay, entonces decimos, no, este paciente no respira, no responde y está inconsciente. Entonces, inmediatamente iniciamos el X, A, B, C, D. Es importante que sepan que esto es totalmente diferente al soporte vital básico. Con soporte vital básico nosotros iniciamos A, B, C, D, E. No, aquí iniciamos con la X. ¿Qué significa la X? Controlar hemorragias exsanguinantes que van a existir en un paciente politraumatizado. Eso va a existir, ¿ya? Después de la X, ¿verdad? Que controlamos si hay hemorragias exorbitantes, ¿verdad? Controlamos vías aéreas, ¿ya? Al controlar vías aéreas, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente está inconsciente, nosotros podemos ingresar una cánula de Mayo o cánula Guedel, que se llama, ¿verdad? Para poder nosotros aspirar todo el contenido que el paciente tenga en cavidad. Perdón, ay, perdón, iba a estornudar. Perdón. Nosotros controlamos si el paciente está inconsciente, podemos poner esta cánula, ¿verdad? Para poder aspirar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el paciente va conduciendo y se producen estas colisiones y el paciente estaba comiendo, tomando algo, ¿no? Entonces podemos aspirar, ¿no? En la A, nosotros vamos a estabilizar la columna cervical, ¿ya? En la A, nosotros vamos a poner el collarín, que ya vamos a ver un videito rápido de eso. En la B vamos a ver lo que es ventilación, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a poder eh, ver, ver y sentir los movimientos respiratorios del paciente, ¿ya? En la C, lo que es la circulación, aquí vamos a controlar hemorragias. En la D vamos a valorar lo que es déficit neurológico con la escala de Glasgow, ¿verdad? Y también las evaluaciones de ADDI. Y en la E, lo que es la exposición y exámenes, ¿ya? En la X, que es la inicial, nosotros vamos a examinar rápidamente, ¿verdad? Cualquier signo de sangrado severo, que en los pacientes politraumatizados sí que lo hay, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Es colocar apósitos compresivos, ¿verdad? O en empacamiento, ¿verdad? Sobre la herida. Jamás hacer eh, presión, ¿ya? Ni tampoco, por ejemplo, vemos en la imagen que este señor posiblemente por medio de una explosión o un derrumbe, ya vemos que el señor tiene en la parte de la pelvis, ¿verdad? Tiene un fierro ahí introducido. Por nada del mundo nosotros vamos a querer sacar eso, ¿no? Este paciente es eminentemente tiene que ser llevado rápido al hospital porque ese señor va a tener una hemorragia, un shock hemorrágico, ¿ya? Eso tiene que ser únicamente eh, retirado en quirófano, ¿ya? Bien, entonces, una vez que nosotros hemos controlado aquello, ¿verdad? Vamos a valorar la apertura de la vía aérea, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la elevación de la mandíbula, así como hacemos en la imagen, con la mandíbula, ¿verdad? Apoyándonos con estos dos deditos, que es la tracción mandibular, ¿ya? Recordarles que la tracción mandibular es únicamente para pacientes traumatizados, ¿no? Entonces, inmovilizamos la columna cervical manualmente, con las dos manos. Aquí vamos a ver un videito, después de seguir el video, cómo vamos a colocar el collarín, ¿ya? Cómo vamos a hacer la medición del collarín, ¿ya? Entonces, en la vía aérea, con control de columna cervical, vamos a hacer lo que es el levantar el mentón, ¿verdad? Y al momento de hacer el levantamiento del mentón, vamos a levantar la mandíbula, que es la tracción mandibular que se utiliza, ¿verdad? Aquí vamos a buscar todos los signos de obstrucción, como cuáles.
Puede existir un cuerpo extraño en boca, ¿verdad? Boca, faringe, laringe, ¿verdad? Va a haber fractura facial, ¿ya? Muchas veces en los pacientes politraumatizados hay fractura de mandíbula, ¿ya? Fractura de cara, los dientes, pues, propiamente de la colección, ¿ya? También va a haber fractura de mandíbula, como ya les dije, lesión de tráquea, laringe, ¿ya? Entonces aquí en esta vía aérea nosotros vamos a evaluar si el paciente lo tenemos que intubar, si no lo tenemos que intubar, si es una secuencia rápida de intubación, ¿verdad? En cuanto al control cervical, ¿verdad? Por el trauma multicéntrico que pudo haber existido, ¿verdad? Y también por el estado de alteraciones de conciencia, por traumas cerrados por arriba de la clavícula, van a producir daño a nivel cervical. Entonces, todos los pacientes, por favor, recordar sí o sí un control cervical, ¿ya? En cuanto a la estabilización de la columna cervical, ¿verdad? Nosotros vamos a poder valorar aquí si hay un estado cómo está el estado de conciencia. Vamos a valorar si tiene un estado de Glasgow igual a mayor de 8, ¿ya? Entonces, aquí sí vamos a ver un video muy corto de cómo se hace cómo se coloca el collarín cervical. Colocación del collarín cervical. Se pone con el paciente en decúbito supino. Si estuviera en prono, hay que voltearlo. Colocar la columna cervical en posición neutra, ejerciendo una leve tracción directa con las palmas de las manos. Seleccionar un collarín de la talla adecuada, midiendo la distancia entre el trapecio y el borde inferior de la mandíbula. Mientras el rescatador 1 fija la cabeza en posición neutra, el rescatador 2 pone el collarín colocando primero la parte posterior y luego la anterior, fijando después la cinta de sujeción. Bien, recordarles que esto no se puede hacer eh, una sola persona, ¿ya? Por eso es que cuando pacientes politraumatizados, ya esto ya tiene que ver con varias personas que van a ayudar, ¿no? Bien, entonces si el paciente tiene una vía aérea complicada, ¿verdad? Entonces sabemos que podemos hacer la intubación endotraqueal, ¿verdad? Por eso les indicaba que tienen que ser personal con entrenamiento, ¿verdad? Porque este paciente, si no se le hace una intubación endotraqueal, va a tener una parada cardiorrespiratoria, ¿no? También se puede hacer una cricoterectomía, ¿ya? Pero esto lo podemos hacer por ejemplo, les explico, ¿no? Las intubaciones endotraqueales, cuando ha fallado una vez, dos veces, tres veces, no más. Y existen las intubaciones, ay, no, espérense, las intubaciones laringeas, ¿ya? Estas intubaciones laringeas estas máscaras son muy rápidas de ingresar. Entonces, mayormente aquí no hay fallo con estas máscaras laringeas, ¿no? Pero en un caso, ¿no? Pongamos ser ingresar a nivel de la parte croqueidea y ingresar la agujita y también podemos hacer eso, ¿no? Bien, entonces los pacientes que van a requerir una vía aérea difícil, ¿cuáles van a ser estos pacientes, no? Los pacientes que están aneicos, ¿verdad? Pacientes que tienen menor de Glasgow de 9, que están a 8, 7, ¿verdad? Que ya van a tener una actitud convulsiva, ¿verdad? Eh, también pacientes que
Un momento, por favor. Ya, perfecto. Entonces, en estos pacientes que tienen Glasgow menor a 8, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, ¿verdad? Que tienen menor a 8 pueden también presentar también requerir una vía aérea, ¿ya? En cuanto a la respiración, ¿verdad? Aquí tenemos que comprobar la respiración del paciente, ¿no? Lo vamos a evaluar por 10 segundos, ¿verdad? Quiere decir que es rápido, ¿verdad? Donde vamos a ver donde el paciente puede respirar o que no respira, ¿no? Un paciente que no respira y que esté inconsciente, que no tiene movimientos, porque tenemos que revisar tórax y abdomen, iniciamos inmediatamente RCP, ¿no? 30 compresiones por minuto. Y bueno, y aquí la ambulancia pues sí va a tener las mascarillas, ¿no? Bien, ya que en la respiración y en la ventilación podemos encontrarnos con pacientes que tengan neumotoras a tensión, toras inestables, hemotoras masivos, neumotoras abiertos, ¿verdad? Entonces en estos pacientes vamos a tener que ingresarle un tubo o ponerles de, parches de, parches de, para evitar el, sea esta sangre, fugas, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo de la ventilación, nosotros tenemos que saber que bien nos podemos estar dentro de un paciente que va a necesitar eh, compresiones, 30 compresiones por minuto, ¿verdad? Pero a los pacientes que están politraumatizados, vamos a tener que colocar mascarilla de oxígeno. ¿De cuánto? De 12 y 15, ¿ya? Litros por minuto, ¿no? Mayormente en pacientes que van a estar inconscientes, que van a tener respiraciones espontáneas, ¿verdad? O respiraciones aneicas que van, vienen. Pacientes que van a tener una escala de Glasgow mayor de 8, ¿verdad? Y pacientes que no han tenido ningún tipo de intoxicaciones, recordemos que las paradas cardiorrespiratorias se suelen dar por intoxicaciones de drogas también, ¿ya? Y si no tienen ninguna lesión importante eh, a nivel facial, pues, ¿no? Que no hay ningún problema de poderle dar ventilación, darle oxígeno a este paciente. Y en procedimientos ya más avanzados, que ya hay compromiso de vía aérea, pues aquí en el momento al momento de hacer intubación, recordemos que son pacientes que están inconscientes, que no tienen respiraciones agónicas, que tienen un Glasgow menor de 8, o pacientes que han sido intoxicaciones por drogas o traumas maxilofacial. Estos pacientes ya son intubados y por medio de las máscaras laringeas, ahí sí nosotros podemos dar AMBU, ¿ya? O sea, oxígeno. En cuanto a la C, ¿verdad? Siempre es importante tener un buen control de hemorragias, ¿no? Al evaluar pulsos, sean pulsos carotídeos, pulsos raquídeos, ¿no? Entonces, estar constantemente con pulsos periféricos, estarlos monitoreando, ¿ya? Y ya sabemos, ¿no? Cuando hay hemorragias, controlamos las hemorragias principalmente, ¿ya? Aquí les he dejado la clasificación del shock, ¿verdad? Porque hay 4 tipos de shock dependiendo de la pérdida de sangre que hay. Cuando hay menos de 750, es clase 1, mayor de 150 a 1500, estamos hablando de un shock hemorrágico clase 2. Cuando estamos hablando de clase 3, hay una pérdida de 1500 a 2000 ml, ¿verdad? Y cuando es hemorragia 4, pues ya estamos hablando de más de 2000 eh, en sangre, ¿no? Recordarles que todas estas pérdidas de sangre van a estar ligadas con las frecuencias cardíacas, con las frecuencias respiratorias y la presión arterial, ¿ya? Entonces, y el estado de conciencia, ¿no? Entonces, por eso es que mientras que un entrenador o un profesional está controlando cervical contra otra persona, recordemos que al hacer control cervical no podemos hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, otra persona nos ayuda
otra persona está con signos vitales, ¿ya? En cuanto a la circulación, con el control de hemorragia es importante siempre, ¿verdad? Monitorizar al paciente, ¿no? Viendo presiones arteriales, conectar al paciente para ver monitores, para ver ritmos cardíacos, ¿verdad? Administración de oxígeno, ¿ya? Eh, Inmediatamente otra persona ya tiene que estar haciendo catéteres venosos para poder ya poner vías, ¿verdad? Podemos poner colocación de sondas vesicales o nasofarinas, ¿no? Dependiendo de la situación del paciente, ¿no? En cuanto a la D, ¿verdad? Aquí vamos a evaluar nivel de respuesta por el medio del Glasgow y también podemos evaluar el ABDI. ¿Qué es el ABDI? Cuando el paciente está en alerta, del verbal, el dolor y si el paciente está inconsciente, ¿no? En cuanto a la escala de Glasgow, sabemos que esto es una valoración neurológica que vamos a evaluar el nivel de conciencia, ¿no? El estado de alerta, el tamaño de las reacciones pupilares, ¿verdad? El nivel de la lesión medular. Entonces aquí podemos ver si el paciente está consciente, si está inconsciente, ¿no? Muchas veces puede ser por fármacos, por drogas, por alcohol, ¿verdad? Si hay una disminución de la perfusión a nivel cerebral. Ya, entonces en estos pacientes hay que siempre oxigenarlos, pero tampoco hiperventilarlos, ¿verdad? Entonces aquí está la escala de Glasgow, ¿no? Pues ya sabemos que este va a evaluar lo que es motor, verbal y ocular, ¿no? Siempre es peligroso, cuando esto se va a clasificar por leve, moderado y grave, ¿no? Sabemos que los pacientes que están graves son cuando tienen menor a 8, ¿no? Entonces estos pacientes pues ya van a tener compromiso a nivel de vías respiratorias, a nivel de conciencia, ¿ya? Y en cuanto a la E, es evaluar rápidamente, ¿verdad? Otros tipos de posibles eh, tipos de lesiones, ¿no? Entonces es importante siempre al paciente removerle su prenda, ¿no? Porque puede que tenga alguna lesión oculta, sangrando, ropa mojada, ¿verdad? Alguna herida penetrante, algún objeto, ¿no? Y es muy importante recordarles, queridos estudiantes, que en estos pacientes siempre vamos a tener que evaluarles y tener mucho cuidado con la hipotermia. Estos pacientes politraumatizados, inmediatamente hacemos el control cervical, hacemos el X, A, B, C, D, E, inmediatamente cubrirlos con una manta, ¿no? Aquí vamos a ver rápidamente una valoración, cómo se hace, ¿ya? De la valoración inicial para el PH-TLS. Tenemos el caso clínico, va a ser un paciente masculino que cayó de aproximadamente 3 a 3.5 metros tratando de arreglar su tejado. Primero que nada, la valoración de la escena en este caso es una zona residencial, así que muy probablemente se encuentre zona segura. De todas maneras, nos aseguramos de que no estén pasando carros o algo esté poniendo en riesgo al paciente o a nosotros. El aislamiento de estrés corporales es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para protección de nosotros y del paciente. En este caso, yo nada más vengo pasando, únicamente cuento con el cubrebocas. Iniciamos la valoración acercándonos a un paciente y presentándonos. Señor, ¿se encuentra usted bien? El paciente responde, en este caso, verifico que no tenga ninguna hemorragia exsanguinante y no la tiene en este caso visiblemente. Voy a valorar la vía aérea. El paciente responde, tiene vía aérea permeable. La respiración, está respirando rápido y está respirando superficialmente, lo cual nos podría sugerir que tiene dolor o algo que le está impidiendo la correcta respiración. Posteriormente, voy a tomar el pulso para verificar la circulación. El pulso se encuentra fuerte y rápido, y la piel la podemos observar caliente y también húmeda, lo cual es una buena señal hasta el momento. Señor, ¿cómo se llama? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Estaba pensando, no me acuerdo porque me caí una. Ok, en la escala de ABDI, el paciente
nos responde al estímulo verbal, todavía tenemos una buena consideración. Para la exposición, en este momento, no lo puedo movilizar hasta que llegue la ayuda secundaria, una ambulancia con el material adecuado para poder inmovilizar cervicales por el mecanismo de lesión y para poder trasladarlo a un centro. Pero voy a hacer una evaluación rápida de trauma para verificar que no tenga lesiones que yo esté omitiendo. Voy a utilizar el de CAP, BLS-TIC, deformación, contusiones, laceraciones, signos de edema. Checo todo. Voy a mover su brazo, señor. Checo, ¿hay dolor aquí? Poco, mucho. ¿Dónde le duele más? ¿Aquí? ¿Dónde? Atrás. Ok, en la espalda. Muy probablemente pudiera tener una costilla fracturada. Checo pelvis. Oh, Poquito de dolor en pelvis. oh. Piernas. Lo mismo. Deformación, contusión, laceraciones, signos de edema, fracturas y demás. El paciente en este momento tendremos que hacer ciertas intervenciones en cuanto llegue la ayuda adicional. Muy probablemente necesita oxigenoterapia y probablemente tendrá alguna costilla fracturada. No podemos descartar ningún evento en este momento. Tenemos que estar haciendo la valoración inicial las veces que sean necesarias. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los complementos de revisiones primarias en el momento de reanudación? Recordarles que eh, el personal entrenado, ¿no? La ambulancia va a venir con todos los tipos con todos los materiales necesarios, ¿no? Van a venir con cánulas, con oxígeno, van a venir todos los varios números para intubación, cánulas de Guedes, va a venir con un oximetría, va para controlar el pulso del paciente, ¿no? Recordar que es importante ver la perfusión del paciente, la coloración del paciente, ¿no? Y el monitor, ¿no? En cuanto a la exposición y control ambiental, ¿verdad? Es importante deslizar al paciente, cubrirlos, como ya les dije, los pacientes traumatizados mayormente pueden sufrir tipos de cambios en su, en su temperatura corporal, ¿ya? Por lo general estos pacientes hacen hipertermias, ¿ya? Entonces, en cuanto a la evaluación secundaria, ya que nosotros hemos hecho el X, A, B, C, D, E, en estos pacientes, ¿verdad? Como vimos en la imagen, en el video, ¿no? Tuvimos que hacer un examen físico de cabeza a pies, ¿verdad? Viendo y palpando al paciente, ¿no? También hacer el control de las funciones vitales, hacer la anamnesis, ¿no? Que es el SAMPLA, ¿verdad? En cuanto al examen de la cabeza, de pies a cabeza, nosotros eh, existe el algoritmo, la norma técnica que es el DAX, ¿no? ¿Qué es el DAX? Pues vamos a valorar si hay deformidades, si hay heridas abiertas, si hay sensibilidad al tacto y si hay una inflamación o hinchazón, ¿ya? Es importante siempre reevaluar de 3 a 5 minutos frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias y presión arterial, ¿no? También es importante ver la saturación, tener siempre el oximétrico en el dedito de la víctima, ¿ya? Entonces, en cuanto a la evaluación secundaria, ¿no? Que es la anamnesis, que tenemos la normotécnica como el sample, es para nosotros investigar los síntomas del paciente. Importantísimo aquí saber si el paciente es alérgico a medicamentos. Recordemos que para un shock, ¿verdad? Muchas veces para una parada cardiorrespiratoria, muchas veces utilizamos lo que son epinefrinas, ¿verdad? Averiguar eso del paciente, cuáles son los medicamentos habituales, si el paciente es hipertenso, si es diabético, ¿ya? Preguntar antecedentes personales, ¿no? Ya muchas veces estas evaluaciones secundarias ya las hacemos en camino hacia la ambulancia, ¿no? Si el paciente está comprometido, nuestro compañero está eh, trabajando en el órgano, en la parte comprometida, ¿no? Y nosotros podemos estar haciendo las evaluaciones secundarias, sea el paciente, sea un familiar de un paciente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su última ingesta? Porque esto es importante. No sabemos si podemos dar ventilación al paciente. Ha comido hace muy poco y podemos hacer una broncoaspiración, ¿no? Es importante, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los eventos? ¿Ya? Es importante dentro de las lesiones complicadas que pueden existir en este paciente, por eso les indicaba que es muy importante
la prueba de llenado capilar ungal, ¿no? Porque aquí nosotros vamos a poder darnos cuenta, ¿verdad? eh, por el medio del dedo del paciente, ¿no? La coloración del paciente, las uñas del paciente, si el paciente está deshidratado, ¿verdad? Para poder, recordemos que en la ambulancia podemos poner líquidos, ¿no? Para ver si el paciente está deshidratado, si está en hemorragias, ¿verdad? Entonces es importante siempre comprimir el lecho unguinal, que es de la uña, ¿no? Por 5 segundos, ¿no? Y después soltar y poder ver si hay un retorno nuevamente a la coloración, ¿no? Esto debe regresar en menos de 2 segundos para saber si hay algo fisiológico, ¿no? Entonces, eh, para recordar la evaluación de la víctima, ¿no? Siempre vamos a valorar la cinemática, ¿no? Siempre la bioseguridad, siempre nosotros mismos, porque no podemos hacernos daños a nosotros y también le hacerle daño a la víctima o hacer múltiples víctimas, ¿ya? Hacer la evaluación primaria, que es la evaluación inicial, X, A, B, C, D, E, y después hacer la evaluación secundaria, ¿no? Que es la exploración detallada, pies a cabeza, hacer samples, ¿verdad? Entonces aquí no olvidar, por favor, aquí les he dejado que empezamos con la X, ¿verdad? Que es para ver todas las hemorragias exsanguinantes que puede haber, ¿verdad? Inmediatamente hacer la A, que son las vías aéreas con el control cervical, después ver la respiración, ver, oír y sentir, ¿verdad? Después la circulación para controlar si no hay hemorragias, ¿verdad? Luego la D, que son evaluar Glasgow, ¿verdad? Estado de conciencia, ¿verdad? Y después, pues la E, que ya es algo para ver las exposiciones, ¿no? Que en estos casos, recordemos que la E involucra cubrir al paciente porque va a sufrir estos pacientes de hipertermia, ¿ya? Acá está igual recordatorio del DAS, ¿verdad? Donde vamos a hacer valoraciones físicas, importante hacer control de signos vitales, hacer reevaluaciones constantemente y la anamnesis, ¿no? Bien, en cuanto a la revisión secundaria, que eso ya es camino hacia el hospital, pues no, aquí ya vamos a hacer todas las intervenciones que hay que hacer al paciente, si el paciente tiene que ir a quirófano, si el paciente tiene que recibir, de que el paciente hace serologías, aquí se pide exámenes complementarios, estudios de imágenes, ¿verdad? Siempre empecemos de menos a más, radiografías, tomografías, resonancias, ¿verdad? Aquí ya va todos los esquemas antibióticos, profilaxis. Muchas veces a estos pacientes politraumatizados hay que ponerle la antitetánica. Por favor, recordar que la antitetánica hay que ponerla en estos pacientes politraumatizados, ¿ya? Entonces van a haber diferentes tipos de traumas, ¿verdad? Como trauma cerrado, como vemos en este paciente, también traumas abiertos, ¿verdad? Quemaduras y de congelamiento, que es lo que más se produce en los pacientes politraumatizados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un traumatismo cerrado o no penetrante, ¿verdad? Esto se ha denominado como contusión, ¿no? Que se caracteriza por no presentar una solución de continuidad en la pared abdominal. Mientras que el traumatismo abierto o penetrante, pues se ha denominado como una herida, ¿no? Es cuando ya existe una continuidad de la pared abdominal, sean estos por elementos cortantes o, o sí, por elementos cortantes o por algún tipo de objetos, de cuerpos extraños hacia el organismo del paciente, ¿no? Recordar que también pueden haber quemaduras por las colisiones, ¿no? Eh, Mayormente pueden ser de segundo o tercer grado, ¿no? Que estas son las lesiones que son producidas en el tejido por un tipo de acción o tipos de adoración, sean estos físicos, ¿no? Por fuegos, ácidos, químicos, ¿no? Biológicos, ¿no? En cuanto al examen físico, es importante al momento de hacemos la valoración a nivel de cabeza, a nivel craneal, pues vernos siempre la agudeza visual, ¿no? La importancia de ver el seguimiento de las pupilas, ¿verdad? Ver el tamaño de las pupilas, verificar si no tenemos hemorragias conjuntivales, si no hay compresión ocular, si no hay fractura craneal visible, si no hay lesión a nivel facial, a nivel bucal, dentaduras, ¿ya?
Y cuando hacemos en cuanto a columna cervical, pues no, porque muchas veces puede haber lesión a nivel faríngeo, a nivel de lesión cervical, ¿verdad? Muchas veces el látigo de presión por el cinturón de seguridad también produce trauma cervical, ¿verdad? También en el tórax, aquí podemos ver si hay lesiones en el tórax, neumotoras, hemotoras, contusiones pulmonares, rupturas de aorta, ¿verdad? En abdomen, eh, pueden haber lesiones de paraabdominal, lesiones intraperitoneales, lesiones retroperitoneales, ¿verdad? Muchas veces se produce por la parte externa, salida de los órganos, ¿ya? Mayormente los pacientes politraumatizados siempre hacen explosión del vaso, ¿ya? Estos pacientes inmediatamente hacen hemorragias, shock hemorrágicos y muchas veces fallecen estos pacientes, ¿ya? Es importante siempre ver si puede existir fracturas de pelvis, que mayormente lo hay, lesiones a nivel genitourinarios, ¿verdad? Fracturas de cadera, fracturas de fémur, ¿verdad? En cuanto a las extremidades, ver si hay deformidades óseas, si hay anomalidades articulares, si hay déficit neurovascular, lesiones de tejidos blandos, muchas veces hay hasta amputaciones de órganos, ¿ya? En cuanto a la columna y médula espinal, siempre ver lesiones de columna, inestabilidad de columna, lesiones de nervios periféricos y lesión medular, ¿ya? Bien, y en cuanto a los exámenes complementarios, como les dije, ¿no? Siempre empezar de menos a más, ¿verdad? Hacer una radiografía, después una tomografía. Siempre es importante esos tres órganos, ¿no? Que pueden estar ligados a politraumatismos, como es tórax, abdomen, columna, ¿verdad? Pero también podemos pedir de miembros inferiores o superiores, ¿no? Dependiendo de nuestro criterio clínico de lo que estemos perpetuando, ¿no? Se pueden pedir ultrasonidos de Doppler, urografías, ¿verdad? Todo lo que vaya a necesitar, ¿no? Bien, y en cuanto a la conclusión, por favor, ante una sospecha siempre de un trauma cervical, siempre debemos sospechar eso, control cervical, siempre seguir el X, A, B, C, D, E, y es muy importante siempre manejar un buen equipo, ¿no? Un buen equipo, ya que esto va a ser un éxito cuando tenemos una buena dinámica con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, evaluación primaria y después evaluación secundaria, ¿no? Para después de ello, pues ser trasladado este paciente a un centro hospitalario más cercano. ¿Ya? Aquí vamos a ver un video cómo es el traslado del paciente, ¿verdad? Ya después que le han hecho la secuencia, el algoritmo, ¿no? Hola, saludos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí les habla Carlos Briceño. En esta ocasión les vamos a hablar de técnica de inmovilización y traslado. Primero reconoceremos el collar cervical, también conocido como cuello ortopédico. Es un instrumento utilizado para impedir el movimiento del cuello posterior a tener una colisión o emergencia. Ahora observaremos su forma de colocación. Tenemos la parte anterior, que es la parte amarilla, en cómo se abre el collar cervical. Esta es la parte posterior, la parte de aquí abajo. La parte anterior para el reborde del mentón, donde descansa el mentón. Y tiene unos cierres para asegurarlo. Las férulas son utilizadas para atender fracturas mayormente de miembros superiores e inferiores. Y nos permite movilizar la fractura en una sola estructura y mayor control para trasladar al paciente. La tabla espinal es una estructura rígida, plana, la cual utilizamos para trasladar a los pacientes sin complicar las lesiones
o producir lesiones a nivel lumbar. Tiene una especie de agujeros para poder colocar los tirantes y inmovilizadores craneales. Haremos una práctica de inmovilización. Lo primero que hay que realizar es evaluar la escena y utilizar los equipos de bioseguridad. Procederá a tomarle el pulso y hacer la técnica del BES, ver, escuchar y sentir. Después de verificar que el paciente tiene pulso y respira, se hace un control craneal. Se puede hacer con las piernas o con equipos de inmovilización. Procedemos a introducir el collar cervical para impedir algún tipo de movimiento de las vértebras cervicales y la valoración general del paciente: tórax, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores, para verificar que no haya ningún tipo de lesión. Después de haber elaborado una evaluación general cefalocaudal, nos abocaremos a las lesiones más importantes. Es importante que la evaluación se haga con las manos juntas para no dejar ningún espacio de los miembros superiores o inferiores sin evaluar. En caso de tener una lesión o fractura, la persona va a sentir dolor, tendrá deformidad y a la palpación habrá crepitante. Al determinar que hay una fractura, se procede a introducir la férula. Una persona levantaría el miembro lesionado y la otra se encargaría de introducir la férula para cerrar los correajes. De la postura que adoptarán cada uno de los socorristas, el más importante es el que tiene control craneal, ya que tiene que abrir sus dedos lo más posible para tener control total de la cabeza. Procede a levantar el brazo del lado donde se va a movilizar al paciente y la postura de las personas que están en tórax y en miembros inferiores, que quedarían con sus manos entrecruzadas para poder hacer el movimiento en bloque, un solo movimiento, y poder introducir la tabla espinal. El conteo o la voz de mando debería llevarlo siempre la persona que está en cráneo. Luego se procede a colocar los inmovilizadores craneales. Los bloques, la parte plana va hacia la cabeza de la persona y se colocan los dos correajes de protección. Uno va sobre la barbilla del paciente y la otra sobre la frente del lesionado. Después de tener ya el cráneo asegurado, se procede a cerrar los correajes de la tabla espinal para mantener unido al lesionado a la superficie de la tabla espinal y poder trasladarlo sin ningún tipo de inconveniente. Aquí vemos el ejemplo como levantar la tabla entre dos personas, manteniendo espalda y pies firmes para subirlo o bajarlo. Después de haber empaquetado al lesionado sobre la tabla espinal, para que sea más fácil su traslado desde el sitio hasta la unidad de emergencia, es más fácil colocarlo sobre la camilla de la ambulancia. Se asegura y se traslada sobre ruedas. Bien, Es importante. dicho esto, hemos culminado la clase. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta? Lo pueden hacer, queridos estudiantes. Los leo en el chat. A ver, tenemos a Cintia, María